Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de aquel que nos amó y nos compró para sí, Jesucristo, Señor nuestro. Todos ustedes han conocido a ese famoso evangelista y hombre de Dios, Gille Ávila. Gille Ávila estudió en el Colegio de Mayagüez, se graduó con honores, fue maestro de ciencia en las escuelas públicas durante 20 y pico de años y ahí renunció y se fue a proclamar el evangelio a tiempo completo. Pero lo que pocas personas saben es que en el año 1969, Gille sufrió la trágica muerte de su segunda hija, Carmen Ilia. Carmen Ilia fue asesinada por su esposo. Cuando le notificaron el suceso, Gille se levantó, agarró su Biblia y fue a tener al cuartel de la policía donde estaba detenido su yerno. Allí la policía inmediatamente se levantó y lo rodearon, pensaron pues, ¿verdad? Y él pidió que lo llevaran a donde estaba aquel hombre. Y fuertemente custodiado y rodeado, lo llevaron. Y cuando Gille llegó allí, él se arrodilló frente a aquella celda. Y él clamó al Señor para que perdonara al asesino de su hija. Cuando salió de allí, la prensa lo abordó y le preguntaron, mire, ¿cómo usted ha podido hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que usted bendiga y ore por aquel que acaba de asesinar a su hija? Y él dijo sencillamente, yo no puedo hacer otra cosa. Si soy hijo de Dios, tengo que parecerme a Él y hacer lo que Él me ordena. ¿Y qué es lo que Él nos ordena? Nos ordena que seamos santos, porque yo soy santo. Dios llama a su pueblo a exhibir, a ejercer, a personificar la santidad que lo caracteriza a Él. Y esa santidad, contrario a lo que practicaba el antiguo pueblo de Israel, contrario a lo que hacían los líderes religiosos del tiempo de Jesús, no consiste en una serie de fórmulas, ni en una serie de reglas, ni en una serie de ceremonias. Hay que distinguir entre la santidad y la santurronería. Aquellos jefes de la sinagoga exigían de la gente lo que ellos mismos no daban. Pero la santidad que Dios exige de su pueblo es una cualidad del ser interior, que se hace visible en obras de amor, de misericordia y de justicia. Y Jesús, como la voz del gran yo soy, nos dice que esa santidad es perfección. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y una vez más, ese llamado a la perfección se traduce en unas conductas particulares. Orar por los que te persiguen, volver la otra mejilla, caminar la segunda milla, no escatimar del que te pida. Dios es santo. Y eso significa que es separado, único y diferente. Y la santidad de Dios, nosotros las percibimos en las obras de la creación. La perfección, la belleza, la generosidad de la creación de Dios. Que usted siembra una semillita de pepinillo y esa mata le da como 20 o 30. Usted siembra una pequeña semilla y usted cosecha mucho más de lo que usted dio. También esa santidad de Dios se revela en el amor paciente y perdonador hacia nosotros los seres humanos, su rectitud, su justicia. Y si escuchamos la lectura de Levítico, su insistencia en que nuestra prioridad sean los más pobres, que nuestra prioridad no seamos nosotros mismos, sino que pensemos en el que viene. Y todo eso suena muy hermoso, es muy lindo, es muy inspirador, hasta que Dios nos toca por el hombro y dice, mira, estoy hablando contigo, sé perfecto,
porque yo soy perfecto. Refléjame a mí. Y ahí es que se nos tranca la cosa. Porque simple y sencillamente eso no es posible. Es imposible que al que me hiera en una mejilla yo le ofrezca la otra. Es imposible que el que me quite el chaquetón yo le dé también los pantalones. Es inconcebible que al que me haga daño yo quiera hacerle bien. Eso es contrario a nuestra naturaleza. Es ajeno a lo que nosotros somos. Nosotros siempre estamos listos para ripostar. Siempre estamos listos para cobrar las faltas. Siempre estamos listos para ejecutar venganza. Y siempre estamos listos para hablar pestes de aquellos que nos hacen mal. Pero Jesús le está hablando a los hijos del Padre Celestial. Aquellos que como nosotros, por la fe y el bautismo, hemos recibido la adopción como hijos y como hijas de Dios. Nada de esto es posible si no tenemos el ADN de Dios en nosotros. Usted heredó unas cualidades de sus padres y de sus abuelos y de las generaciones que vinieron. Y a veces a usted no le pasa que alguien le dice, muchacho, cuando tú haces eso te me pareces a la abuela fulana o al tío fulano. Está en nuestro ADN. No es algo que nosotros a propósito vayamos a hacer. Pues cuando el ADN de Dios está en nosotros por la fe y por el bautismo, nosotros hacemos cosas que normalmente no podríamos hacer. La santidad de Dios opera en mí para que yo no actúe según mi naturaleza egoísta, vengativa, rencorosa, pecaminosa. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira ese en la vida jamás le volveré a dirigir la palabra? Y mira aquel, hace 10 años me dijo esto, me hizo esto, y yo jamás lo perdonaré. Ojo, ojo, el Señor nos manda a ser como Él es, perdonador, misericordioso, amoroso con aquellos que menos lo merecen. Pero esa santidad de Dios no es mía, no es algo que yo hago de mi voluntad, es algo que Cristo en mí la genera, Cristo en mí la siembra, Cristo la planta y la hace florecer y dar frutos de paz, de amor, de justicia, de perdón y de caridad. Él me viste de su santidad para que yo pueda, no con el poder mío, sino con la autoridad que Él me da, vencer con el bien al mal. Su amor, su compasión, su generosidad derramada sobre mí, me transforman en alguien que vuelve la otra mejilla, en alguien que perdona a los que le ofenden y alguien que corre la segunda milla. Hace 11 años, la vida de Terry Roberts cambió para siempre. Un día en el mes de octubre del 2006, su hijo Charlie, de 32 años, entró en una escuela Amish en Lancaster, Pensilvania. Los Amish son una denominación de personas que viven en sus propias propiedades, que tienen sus propias escuelas, son muy devotos, son muy, podríamos decir, fundamentalistas. Y vamos a ver cuán fundamentalistas pueden ser. Ese día, Charlie tomó un arma, entró en la escuela de niñas Amish y sin razón aparente mató 10 niñas y luego se suicidó. Terry, que vivía cerca de la escuela, empezó a escuchar los helicópteros y las ambulancias y las sirenas y encendió el televisor a ver qué estaba pasando y allí recibió la noticia desgarradora. Su hijo Charlie, a quien ella crió con amor y con buenos principios, había matado 10 niñas inocentes y luego se suicidó. Aquella noche, en medio de su agonía y de su espanto y de su llanto y de su sufrir, sonó el timbre de la puerta. Y cuando Terry abrió, allí estaba el pastor de la congregación Amish con un grupo de los fieles. Traían comida,
traían té y palabras de consuelo para ella y para su esposo. Pero lo más increíble es que en el grupo habían algunos padres y familiares de las niñas asesinadas. El día del entierro de Charlie, muchos de estos mismos familiares de esas niñas y de la comunidad Amish estaban allí con ella, dándole apoyo. Terry Roberts dice que en esas personas ella pudo por fin discernir el rostro de Dios. En los días y meses que siguieron, la comunidad Amish nunca la dejó sola. No dejaron de visitarla, no dejaron de orar por ella, no dejaron de llamarla por teléfono. Un tiempo más tarde, ella se enteró que una de las niñas que sobrevivió a la tragedia había quedado cuadraplégica y requería cuidado constante. Con mucho temor y mucho temblor, Terry se comunicó con la familia y se ofreció como voluntaria para cuidar de la niña. Increíblemente, aquella familia la recibió con gran amor. Los padres la recibieron en su casa y por los pasados 11 años, Terry Roberts pasa todas las tardes cuidando de esa niña. Pero lo más sorprendente, la familia de la niña y la familia de Terry se han convertido en una sola familia. Comen juntos, oran juntos, adoran juntos. Gracias al poder perdonador y sanador de la comunidad Amish, Terry ha recuperado su vida, ha recuperado su alegría y ha recuperado su fe en el futuro. Un futuro hecho posible solamente por el perdón de aquella comunidad. La humildad, la obediencia de aquella comunidad y de aquellos líderes rompió la barrera de la ira, del deseo de venganza, de retribución, para que en su lugar pudiera fluir el espíritu de entrega, el espíritu de unidad, el amor y el bien común. La estatura de Cristo, haciendo su impacto en mí. La santidad de Dios ablandando mi corazón. El sol de su justicia transformando mi ojo por ojo y mi diente por diente en un volver la otra mejilla, en un orar por mis enemigos, en un caminar la villa extra. El Dios que nos manda a ser santos es el ejemplo de santidad que transforma nuestros corazones. Y Jesús nos llama a ser perfectos. Y Jesús nos llama a perdonar al enemigo. Y Jesús nos llama a volver la otra mejilla. Pero no es que nos llama, es que ya Él lo hizo para nosotros. Él dio, dice Isaías, sus mejillas a quienes lo abofeteaban, a quienes le alaban la barba, y dice, como cordero, fue al matadero y no profirió palabra. Jesús extendió sus brazos en la cruz por mi causa. ¿Y sabe lo primero que dijo? ¿Sabe lo primero que Él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese Jesús que me amó, que me salvó, que me limpió, que me hace una nueva criatura, este es el que me inspira y me conmueve para que yo vaya la segunda milla en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, en mi país. Es el que me manda y me conmueve a yo apiadarme de mi hermano, a no devolver mal por mal, sino a devolver el mal con amor y con oración. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible para los seres humanos carnales? Sí. Pero Él dice, sean santos como yo soy santo, porque yo te visto de mi santidad, yo te unjo de mi amor y de mi compasión. Señor, vístenos, contágianos, cúbrenos de tu santidad y seremos santos como tú. Y esa santidad tuya, reflejada en mis palabras, en mis actitudes y en mis actos, serán salud, sanidad y restauración a este mundo perdido, enfermo, dolido y hostil. Vayamos adelante, seamos santos
porque Él es santo. No con santidad nuestra, porque esa no existe, sino con la santidad, el amor y la caridad que Jesucristo ha puesto en mí. Amén.